Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Esla Turkoglu confesó que teme no volver a encontrar a alguien que la ame tanto como lo hizo una persona especial en su vida. Esla Turkoglu, la actriz turca que ha conquistado a miles de corazones, sorprendió a todos con unas palabras llenas de emoción: Beni bu kadar seven birini tekrar bulamam, lo que significa en español: no podré encontrar de nuevo a alguien que me ame tanto. La declaración se dio en un evento privado en Estambul, al que asistieron varios medios locales. Testigos aseguran que Esla se veía visiblemente emocionada, con la voz quebrada mientras recordaba aquel amor que marcó su vida. Sé que la vida continúa, pero hay amores que dejan huellas imposibles de borrar, expresó la actriz con lágrimas contenidas. Estas palabras dejaron a sus fans conmocionados, ya que hasta ahora Esla siempre se había mostrado fuerte y reservada en su vida personal. En redes sociales, inmediatamente se viralizó el tema. Sus seguidores comenzaron a compartir mensajes de apoyo con frases como: Esla, mereces un amor aún más grande y nunca estás sola, siempre te apoyaremos. De hecho, varias fanáticas organizaron un hashtag que rápidamente se convirtió en tendencia mundial: #FuerzaEsla. Una periodista que estuvo en el lugar relató: cuando Esla pronunció esas palabras, el silencio se apoderó de la sala. Fue un momento de sinceridad absoluta, y todos sentimos que hablaba desde lo más profundo de su corazón. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que la actriz agregó: a veces me pregunto si volveré a confiar de la misma manera. Esta frase ha despertado todo tipo de rumores sobre quién podría ser ese gran amor que marcó su vida. En medio de la conmoción, varios famosos también reaccionaron. La actriz Demet Özdemir comentó en una publicación: querida amiga, eres fuerte y encontrarás la felicidad que mereces. Por su parte, el galán turco Engin Akyürek también escribió en su cuenta: todos merecemos un amor verdadero, y estoy seguro de que Esla lo encontrará de nuevo. Lo más llamativo de esta historia es que, pese a la tristeza de sus palabras, Esla mostró una sonrisa tímida al final de su declaración. Quizás el destino todavía tenga preparado algo especial para mí, dijo con un suspiro, generando aplausos entre los presentes. Muchos interpretaron esta frase como un rayo de esperanza, una muestra de que a pesar del dolor, aún cree en el amor. El público femenino, que sigue cada paso de la actriz, se ha identificado profundamente con esta confesión. Muchas mujeres comentaron en redes sociales que ellas también han pasado por relaciones en las que sintieron que jamás volverían a encontrar un amor igual. Esla habló por todas nosotras, escribió una seguidora en Twitter, mientras otra agregó: ella es auténtica, por eso la queremos tanto. Tras la confesión de Esla Turkoglu, los medios internacionales no tardaron en hacerse eco de la noticia. En España, varios portales de entretenimiento publicaron artículos analizando sus palabras y comparándolas con otras declaraciones de actrices turcas que en algún momento también se mostraron vulnerables frente al amor. En América Latina, la reacción fue aún más fuerte, ya que Esla cuenta con una enorme base de fanáticos gracias a las telenovelas turcas transmitidas en la región. En países como Argentina, México y Chile, las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad hacia la actriz, destacando su valentía al mostrarse tan humana. Los expertos en celebridades coinciden en que este tipo de confesiones fortalecen el vínculo entre la artista y sus seguidores, ya que muestran una faceta real, lejos de los reflectores y de la perfección aparente de la vida de una estrella. De hecho, algunos psicólogos entrevistados por la prensa turca comentaron que Esla, con sus palabras, se ha convertido en un espejo para miles de personas que atraviesan procesos similares. La vulnerabilidad de una figura pública puede ayudar a normalizar emociones que muchas veces se ocultan por miedo al juicio social, explicó la psicóloga clínica Elif Demir. A medida que la noticia se difundía, comenzaron a surgir especulaciones sobre quién podría ser el hombre que dejó una marca tan profunda en la vida de la actriz. Algunos periodistas apuntaron a una relación pasada con un reconocido actor turco,
mientras que otros sugirieron que podría tratarse de alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Sin embargo, Esla se ha mantenido en silencio frente a estas conjeturas, limitándose a agradecer el apoyo recibido y a pedir respeto por su vida privada. En paralelo, varios programas de televisión organizaron debates en los que se discutió la importancia de la confesión de Esla. En uno de ellos, una presentadora dijo: "Lo que ha hecho Esla no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Admitir el miedo a no volver a ser amada con tanta intensidad es un acto de honestidad que debería inspirarnos a todos". Otros, en cambio, criticaron el hecho de que sus palabras se hicieran públicas, argumentando que los artistas deberían proteger más su intimidad. Lo cierto es que el tema trascendió más allá de lo personal para convertirse en un fenómeno cultural. En universidades turcas incluso se han propuesto charlas y seminarios para analizar cómo las declaraciones de celebridades influyen en la percepción social del amor y de las relaciones afectivas. Un profesor de sociología en Estambul comentó que la confesión de Esla refleja una realidad universal, el temor a no volver a encontrar un amor tan grande como el perdido. Y eso conecta con personas de todas las edades y culturas. Entretanto, las marcas con las que Esla trabaja también reaccionaron. Algunas emitieron comunicados expresando su respaldo y destacando la autenticidad de la actriz. Una firma de moda con la que ella colabora declaró: "Apoyamos a Esla en este momento y valoramos su transparencia. La fuerza de una mujer también está en mostrarse tal como es". Esto generó aún más simpatía hacia ella, reforzando su imagen no solo como actriz, sino como un ejemplo de sinceridad en un mundo lleno de apariencias. Mientras tanto, Esla continúa con sus proyectos profesionales. Se espera que en los próximos meses protagonice una nueva serie de drama, lo que podría darle la oportunidad de canalizar sus emociones en la pantalla. Algunos críticos aseguran que este proceso personal le permitirá ofrecer interpretaciones aún más profundas y realistas, ya que la experiencia vivida podría reflejarse en su arte. Los mejores actores transforman su dolor en fuerza interpretativa, y estoy segura de que eso veremos en Esla, aseguró un crítico en un diario de Estambul. Los fans, por su parte, siguen mostrando su apoyo incondicional. En foros y páginas de admiradores, circulan mensajes de esperanza, deseándole lo mejor en su vida sentimental y profesional. Incluso algunos usuarios han compartido cartas abiertas en las que le recuerdan que el amor no se busca, sino que llega en el momento más inesperado. "Quizás ahora no lo veas, pero el destino siempre nos sorprende", escribió una seguidora mexicana. En conclusión, lo que comenzó como una confesión íntima se ha convertido en un tema de conversación global que toca fibras muy sensibles: el miedo a perder el amor, la vulnerabilidad humana y la esperanza de volver a encontrar la felicidad. Esla Turkoglu, sin proponérselo, ha abierto un debate que va más allá de su vida personal y que seguramente seguirá resonando por mucho tiempo en la cultura popular. Queridas seguidoras, cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan de esta confesión tan valiente de Esla Turkoglu? ¿Han vivido algo parecido? No olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse las próximas noticias. Nos vemos en el siguiente video.